Vamos a estar unas cuantas semanas haciendo este estudio, así que sobre todo les quiero pedir paciencia, ¿vale? Y recordar que no tenemos prisa. Lo más importante es que no tenemos prisa, ¿vale? No hay prisa por aprender y aprender mal. Lo que queremos es que aprendamos y que aprendamos bien. Y el sistema que yo utilizo es un sistema que intenta a lo largo de 7 semanas penetrar poco a poco nuestros corazones, que la palabra vaya incursionando en nuestras vidas y que lo que tú aprendas se te quede para el resto de tu vida, ¿vale? No me interesa darte un sermón, un mensaje que la semana que viene ya ni te acuerdas. ¿De qué predicó el pastor? Ya ni te acuerdas. No interesa, a mí no me interesa eso. Entonces me interesa ir edificando, que el Señor vaya edificando nuestras vidas poco a poco, y la única manera es ir sobre un mismo tema de una forma sistemática, ¿vale? Y nosotros iniciamos este estudio hace unas semanas atrás haciendo una serie de preguntas. Nos preguntábamos quién era Timoteo, ¿vale? Ya lo sabéis. ¿Qué significa el nombre de Timoteo? Hemos estado preguntando cuáles eran sus orígenes, y aprendimos que era su madre y su abuela eran judías, pero que tenía un padre griego, un poco extraño, ¿verdad? Y también hablamos acerca de cómo fue el momento en el que ellos se conocieron, tanto Pablo como Timoteo. Cuando Pablo llega a Listra, a esta ciudad, muy interesante que la experiencia de Pablo no fue nada agradable. Pablo fue apedreado al llegar a Listra y allí conoció a Timoteo, o Timoteo conoció de Pablo, un hombre que había sido apedreado, y que hemos dicho, tenemos la tesis de algunos teólogos de que Pablo posiblemente murió en ese apedreamiento, pero que el Señor lo resucitó. Cuando los discípulos le rodearon, él resucitó y entonces siguió su trabajo, siguió su tiempo. Y ahí aprendimos algo muy interesante que me gustaría recordarles, que a veces nos preocupamos tanto por nuestra vida, nuestro tiempo de vida aquí en la tierra, y resulta que por más que te preocupes por prolongar tu vida, y a veces nos preocupamos tanto por nuestra vida física y no nos damos cuenta, un principio muy importante: nuestra vida física no puede ser, nuestra preocupación por nuestra vida física, nuestro tiempo de vida cronológica, no puede ser más importante que darle importancia a nuestra vida espiritual. La vida física, más tarde o más temprano, de acuerdo al plan de Dios, se tiene que acabar. Y estos días yo subía o compartía, me parece, un testimonio del hermano Luis Palau. Creo que no hay nadie que lo haya visto. Luis Palau, con 84 años de edad, después de haber predicado desde los 14, 15 años, predicando el Evangelio, y con seguridad podemos decir que este hombre probablemente puede haber ganado millones de personas para Cristo. Un evangelista incansable. Y él sale en un vídeo dando testimonio y nos cuenta que nunca jamás, ni un solo día estuvo hospitalizado. Y de repente, después de venir de un viaje de Inglaterra, llega a su casa y se encuentra con que está un poco mal de los pulmones, va al médico y le encuentran un cáncer muy fuerte. Y bueno, hasta ahora mismo están investigando a ver cómo van a hacer cuál va a ser el tratamiento, pero de momento la situación es bastante crítica. Pero lo interesante es lo que él dice en cuanto a esto. En ningún momento vemos que él está atemorizado, que está preocupado. Él dice, no, para nada. Si me tengo que marchar, me voy, cierro los ojos aquí y me voy directamente a la presencia del Señor. ¿Qué mejor que estar con Cristo por toda una eternidad? Eso es lo que yo he predicado, eso es lo que yo creo, y eso a mí me da seguridad, me da confianza, que yo no le tengo miedo a la muerte. Y si el Señor me sana y quiere que me quede otro tiempo más todavía por aquí, pues seguiré predicando la palabra, y mi deseo es morir con las botas puestas. Y yo puse un comentario que qué ejemplo de madurez, de un hombre que sabe en el Dios que ha creído. Hermanos, no hay nada en nuestra vida que se escape del control del Señor. De lo único que tenemos que preocuparnos es saber que nuestra vida cada día la depositamos en las manos del Señor, y Él sabrá lo que hace. Y si Él quiere llevarte mañana, dentro de un minuto, dentro de 3 meses o dentro de 100 años, no pasa nada. Cuando Él nos tenga que llevar, nos lleve. Lo importante es que estemos preparados, ¿verdad? Y que seamos útiles aquí en el llamado, que podamos servir en el llamado que Dios nos ha puesto aquí en la tierra. Bien, por tanto,
Pablo tiene ese encuentro, si es que murió y estuvo con el Señor le habrá dicho, todavía no es tu hora, así que tienes que volver y seguir predicando el Evangelio otros tantos años más. Bueno, también dijimos, muy importante, que Pablo le toma como ayudante en su segundo viaje misionero. Cuando él pasa por Listra, le toma como ayudante en base a las referencias buenas que tuvo de los hermanos de la ciudad de Listra. Los hermanos de Listra hablaron tan bien de Timoteo, al punto tal que convencieron a Timoteo para que se lo llevara con él en su segundo viaje misionero. Algo increíble. Recordar que Timoteo era un muchacho muy joven en aquel tiempo y allí nace una amistad y un cariño enorme de parte de Pablo para con Timoteo, donde se forja una amistad. Y de hecho, nada más que hay que ver la carta. La primera carta que le envía, la segunda carta que le envía, donde Pablo abre su corazón y le dice que siempre se acuerda de él, que siempre está orando por él, que nunca se olvida de las lágrimas que Timoteo tuvo cuando partió Pablo y lo dejó, y lo tuvo que dejar. Bueno, yo estaba poniendo un mapa estos días para que veáis un poquito, a grandes rasgos, los distintos viajes del apóstol Pablo por todo lo que era Asia, todo lo que era Macedonia, ¿vale? Y luego lo puedo pasar, intentaré luego a ver si lo puedo, simplemente, o también lo puedes mirar, hoy está muy accesible, en cualquier móvil que tenga Google tú puedes buscar viajes misioneros de Pablo, pero quiero que veáis dos cositas importantes. El primer color amarillo que veis allí, ese es el primer viaje misionero que hace Pablo, ¿vale? Y no sé si veis que es un viaje muy cortito, que es cuando él por primera vez visita Listra y donde había sido apedreado, ¿vale? Y después hay un segundo color que es el verde, no sé si lo veis, y en el color verde es cuando veis la línea verde, la flecha verde que pasa por Listra, y es cuando él toma a Timoteo y se lo lleva en su segundo viaje misionero, ¿vale? Luego hay un tercer viaje misionero de Pablo, luego hay un cuarto viaje misionero de Pablo, ¿vale? Bueno, como digo, lo podéis mirar. Vale, y hoy quisiera entrar en un aspecto de este estudio, que vamos a irnos a los orígenes, el inicio. ¿Cómo se inició la iglesia de Éfeso? Que estamos hablando de que finalmente Pablo coloca a Timoteo, lo envía a Éfeso, aunque Timoteo era de Listra, lo envía a Éfeso, a la ciudad de Éfeso, una ciudad donde Pablo tuvo muchísimas luchas para poder establecer el reino de Dios, para poder establecer una iglesia en aquel lugar. Ahora iremos viendo algunos aspectos y yo iré comentando algunas cosas, pero cuando Pablo llega a Éfeso, que lo hemos estado viendo, él tuvo que enfrentarse a una divinidad que había en aquel lugar, que era la diosa Diana de los Efesios, ¿vale? Que era una Artemisa que tenía un templo, cuyo templo había sido destruido en varias ocasiones, ¿vale? Pero bueno, lo iremos viendo, pero esto es una foto actual de lo que queda, de lo que fue la ciudad de Éfeso, actualmente Turquía. Pero un detalle muy importante para que tengáis en cuenta, el lugar donde más tiempo Pablo estuvo como ministro de Dios físicamente, porque recuerda que hizo 4 viajes, el lugar donde más tiempo estuvo, al que mayor tiempo dedicó, fue a la ciudad de Éfeso. Y estuvo aproximadamente unos 3 años predicando y enseñando. Y la ciudad de Éfeso era una de las ciudades más importantes de la época. Una ciudad con muchísimo comercio, que tenía un puerto muy importante, donde pasaban naves de todo el mundo, comprando, vendiendo. Y la ciudad, la población de Éfeso, no tengo el dato exacto, no lo he investigado, pero sí que me salió un dato muy interesante, que la iglesia de Éfeso, la iglesia que inició Pablo, que vamos a ver que eran unos 12 apenas con los que inició Pablo, llegó a tener 500.000 de cristianos. Cuidado, ¿eh? 500.000 de cristianos. Y no tenían un solo templo, no había templo como tal. Porque Pablo, el sistema de Pablo era que él iba por las sinagogas, predicaba el evangelio y enganchaba a alguno. Y algún judío lograba ganar para Cristo. Y también por otro lado salía a la calle
y evangelizaba por las calles, iba al Areópago, a donde estaban los filósofos, que ahora hablaremos de eso, y de vez en cuando ganaba, y esos a su vez ganaban a otros. Y así se fue desarrollando el crecimiento de la iglesia de Éfeso a tal punto que fue la iglesia más importante de la antigüedad, la iglesia cristiana más importante de la antigüedad o del siglo I, mejor dicho. Llegó a tener 500.000 de cristianos. Pero recordar, no había templo como lo que nosotros conocemos ahora. La iglesia se reunía en casas, más grandes o más pequeñas, o en lugares públicos, en los horarios en los que los griegos o los filósofos no se reunían. Ellos utilizaban los circos romanos como este que tenéis aquí, donde se reunían los sabios griegos de la época, los filósofos. Aprovechaban horarios donde no había nadie, entonces ellos hacían su cultico ahí, hacían sus reuniones y alguien predicaba. Entonces, básicamente la iglesia se desarrolló en casas. Y vamos a ver que esto es algo bueno, pero al mismo tiempo es algo muy delicado, ¿vale? Lo iremos viendo. Vale, entonces vamos al inicio. ¿Cómo se inició la iglesia de Éfeso? Mirad, vamos a ver en Hechos 18 al 21, nos dice: mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria con él Priscila y Aquila, y habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto, y aquí tenéis subrayado el versículo 19, Hechos 18, 19, y llegó a Éfeso y los dejó allí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo: es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros si Dios quiere, y zarpó de Éfeso. Bueno, entonces vemos aquí, Pablo está llegando con Aquilas y con Priscila, que eran compañeros de, ¿cómo se dice? Cuando trabajas de lo mismo, no, cuando trabajas en lo mismo, colegas sería, ¿no? Colegas, ¿no? Vale, eran fabricantes de tiendas. Se habían unido, habían hecho un equipo y se ganaban la vida fabricando tiendas. Y Aquilas y Priscila, o Priscila y Aquila, eran discípulos, era un matrimonio discípulo de Pablo. Y Pablo es a los primeros que deja allí en esta ciudad, ¿vale? Vamos a seguir viendo cosas. Pero aquí viene un detalle muy importante. Fijaros lo que va a ocurrir. Fijaros lo que va a ocurrir. Dice, Apolo llega a Éfeso. Hechos 18, 24 al 28 nos dice: llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y le escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. O sea, ya no solamente estaban Aquilas y Priscila, sino que ahora se une a Apolos, según los historiadores, uno de los mejores predicadores de la historia, un predicador que era vehemente, con elocuencia, bueno, tenía todas las... Pero tenía un pequeño problemita, tenía un pequeño detalle, que Apolo solo predicaba ¿hasta dónde? Hasta el bautismo de Juan. Y Juan hacía 30 años que había muerto, le habían cortado la cabeza. Y el bautismo de Juan era, la predicación del bautismo de Juan era un bautismo de arrepentimiento, no era para el nuevo nacimiento. Y entonces, fijaros aquí una enseñanza tan hermosa yo extraigo de esta historia, de este encuentro, que parece casual, pero está dentro del plan de Dios. Dios hace que aquellos que buscamos de corazón al Señor y que amamos al Señor, Él a veces cruza nuestros caminos y nos ayuda a que lo mejor de uno y otro se pueda unir para sumar, para edificarnos mutuamente. Y lo cierto es que Aquila y Priscila dice que le tomaron aparte. ¿Cuál es la enseñanza? Le tomaron aparte.
No cogieron y mientras que estaba dando el discurso, mientras que estaba predicando, oye tú Apolo, lo que estás diciendo es una barbaridad, eso es una herejía. No. Esperaron que terminara y ¿qué hizo? Lo tomaron aparte y les pusieron más exactamente el Evangelio. Por otra parte también, ¿qué vemos aquí? La humildad de un hombre tan elocuente, tan vehemente, con tanta sabiduría, que podía fácilmente haberles dicho, vosotros me vais a decir a mí lo que es bueno y lo que es malo, que yo estoy equivocado. No, tuvo la suficiente humildad de reconocer que lo que él estaba predicando se había caducado. Porque Juan el Bautista hacía 30 años que había muerto. Eso ya había pasado, ya era historia. Todo lo nuevo a partir de la resurrección de Cristo, él no lo conocía, no lo sabía. Él predicaba una cosa que ya no tenía ningún efecto, no tenía ninguna validez, pero sin embargo tuvo la humildad de reconocer, ser corregido para poder acercarse mejor a la verdad. Y es lo que yo suelo decir muchas veces, hermanos. Tenemos que tener la suficiente humildad y disposición en nuestro corazón para ser corregidos a veces. Y yo el primero como pastor. Si vosotros un día me veis a mí que yo haga algo que no está bien y me lo decís, yo lo agradeceré. Y si un día alguien a ti se acerca y te dice que eso que estás haciendo, que estás pensando, que estás diciendo está mal, ten la suficiente humildad de dar la posibilidad de que tal vez estés equivocado. No es que cualquiera va a venir y me va a corregir, no. Me lo tienes que demostrar con la palabra. Me lo tienes que saber mostrar para que yo lo pueda entender, ¿vale? No es porque es que me lo han dicho, es que lo he escuchado por ahí, no. Recordad que nosotros los cristianos no hacemos lo que hacen los demás simplemente por hacerlo. Eso es religión. Y eso es algo que ha hecho tanto daño dentro de la iglesia. Hacer lo que siempre se ha hecho porque siempre se ha hecho. Tenemos que tener cuidado con esto. Bien, finalmente, fijaros, Pablo se establece en la ciudad de Éfeso, donde ya planta su ministerio. Entonces dice en Hechos 19, 1 al 7, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es en Jesús, el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban, y eran por todos unos 12 hombres. No sabemos por qué Pablo hace esta pregunta. ¿En qué fuisteis bautizados vosotros? ¿Y vosotros fuisteis bautizados en el Espíritu Santo? Y ellos dicen, ni siquiera hemos oído hablar del Espíritu Santo. ¿Qué es eso del Espíritu Santo? Y yo creo que, sinceramente, la tendencia de la iglesia del siglo XXI nos va a llevar a un punto donde llegará un momento en que ya ni hablaremos del Espíritu Santo, donde no se va a enseñar del Espíritu Santo. Lo vamos a enseñar como algo, como hacían los filósofos griegos, como si fuera algo de la mitología cristiana. Antes los cristianos creían en el Espíritu Santo, eran bautizados en el Espíritu Santo. Antes los cristianos oraban en lenguas, antes los cristianos oraban por los enfermos y los enfermos eran sanados. Antes los cristianos eran guiados por el Espíritu Santo. Pero como el Espíritu Santo no se está moviendo y cada vez se mueve menos en la vida de los cristianos, en la vida de la iglesia del siglo XXI, sencillamente mejor ni hablar del tema, ¿verdad? Pero con más razón tenemos que hablar para reconocer nuestro error, reconocer que necesitamos arrepentirnos, reconocer que tenemos que pedirle perdón al Señor y hacernos la pregunta, pero ¿por qué? Si Jesús nos dice que
Él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. ¿Por qué está pasando lo que está pasando? Esa es la pregunta que nosotros nos tenemos que hacer. ¿Cuál es el problema? ¿El problema es de parte de Dios para con nosotros, con la iglesia? No. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios no cambia. ¿Quiénes son los que están cambiando? ¿Quién está cambiando? La iglesia está cambiando. Y la iglesia cada vez le es más difícil entrar en una dimensión de comunión, de intimidad y de relación con la persona del Espíritu Santo. Total, que reciben el Espíritu Santo, y aquí tenemos el origen, la semilla, que luego se convertiría en una de las iglesias más importantes de la época. Versículo 7, eran por todos unos 12 hombres, suficiente. El Señor a veces no necesita multitudes, el Señor necesita unos poquitos, pero que esos poquitos estén comprometidos, que esos poquitos estén llenos del Espíritu Santo, que esos poquitos estén dispuestos a todo por el Señor. Bueno, finalmente, pasado 3 años, Pablo se tiene que despedir de la iglesia de Éfesos, de los Efesios. Hechos 20, 17, 31, es un pasaje largo, tener un poquito de paciencia, pero necesitamos encajar las piezas del puzzle para que entendáis. Y nos dice así: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, y sirviendo al Señor con toda humildad y muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente por todas las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Estaba muy acertado Pablo. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Era el último día que se iban a ver. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos vosotros, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó por su propia sangre, porque yo, aquí viene lo importante, esto es un poco el quid de la cuestión, versículo 29. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Increíble, ¿verdad? De noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Esta última parte es muy interesante en el sentido de que es un poco en línea con lo que nosotros hemos estado viendo en la carta a Timoteo. Porque la carta a Timoteo, ¿cuál era el propósito que tenía la carta de Pablo, del apóstol Pablo a Timoteo? ¿Os acordáis? ¿Para qué envió el Señor, Timoteo? ¿Para qué fue enviado Timoteo a pastorear la iglesia de Éfeso? ¿Para corregir lo que estaba mal? ¿Os acordáis? Lo hemos estado viendo unas cuantas veces. Bueno, lo seguiremos viendo de todas maneras, no os preocupéis. Dice, Pablo le dice, aquí está, dice, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia,
para que mandases a algunos que no enseñan diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios que es por fe, así te encargo ahora. Bueno, este pasaje no sé por qué se me queda un poco cruzado. Yo he cogido una versión un poco más sencilla para comprender, que es la Biblia lenguaje sencillo, ¿vale? Que también la tenéis disponible, donde habla de esto, cuidado con las falsas enseñanzas. Voy a repetir la misma lectura que acabo de decir, pero con otra versión. Verás qué distinto que suena. Cuando me fui a la región de Macedonia, te pedí que te quedaras en la ciudad de Éfeso. Y ahora te vuelvo a pedir, allí hay ciertas personas que imparten enseñanzas falsas. Ordénales que no lo hagan más. Diles que no pierdan el tiempo estudiando historias falsas y las interminables listas de sus antepasados. Los que se interesan en esas cosas discuten por nada y eso no los ayuda a conocer los planes de Dios. Esos planes solo los podemos conocer si confiamos en el Señor. ¿Se entiende un poco mejor, verdad? Bueno, ¿y de qué está hablando Pablo? Pues precisamente acabamos de leer en Hechos 21, donde Pablo les advierte a la iglesia, se está despidiendo después de estar 3 años predicándoles el Evangelio, predicándole la sana doctrina, donde les advierte que nadie predique un evangelio distinto. Este es el evangelio verdadero, el que yo recibí de Cristo. Y le dice, después de mi partida se levantarán muchos que engañarán. Se levantarán muchos que hablarán cosas por su propia cuenta y riesgo. Y lo peor de todo es que le dice, y de entre vosotros se levantarán falsos maestros. De entre vosotros. Esos mismos que estaban con Pablo, a punto de subir al barco Pablo, para despedirse de ellos, porque entendió por el Espíritu de Dios que tenía que ir a Jerusalén y que ahí empezaría su calvario, su sufrimiento, porque de ahí ya sería directamente a Roma, donde finalmente sería decapitado. De entre vosotros se levantarán falsos maestros. Y a veces, es verdad, lo hemos dicho el otro día, a veces pensamos que los peores enemigos de la iglesia están fuera, que es el mundo, que es el diablo, que es no sé cuál. No, los peores enemigos de la iglesia han salido de dentro de la iglesia. Y es triste decirlo. Todos estos grupos sectarios tan terribles, desde los testigos de Jehová, los mormones y otros tantos, que no quiero que nadie se me ofenda, seguro que luego ven el vídeo y se ofenden. ¿De dónde salieron? Estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. De entre vosotros saldrán. Hermanos, hoy es tan delicado hoy este tema que yo a veces me pregunto, si yo por circunstancias de la vida tuviera que irme a otra ciudad y tuviera que buscar una iglesia donde congregarme, digo, yo no voy a llegar a cualquier iglesia y me voy a congregar y ya está. ¿Qué es lo que qué es lo que tendría que hacer? Por sentido común, ¿qué es lo que tú harías si te encontraras en esa situación? Tú tendrías que examinar cuál es la doctrina, en qué creen ahí, qué doctrina es la que practican, qué están creyendo, qué están haciendo ahí dentro. ¿Cuál es el evangelio? ¿Es el evangelio que está en la Biblia o es un evangelio de estos neotestamentarios o modernos donde hay cosas que se han colado y que están tan asumidos dentro de la iglesia y que se han convertido hoy en la iglesia del siglo XXI en las vacas sagradas? Y no nos damos cuenta que nosotros no tenemos ídolos dentro de la iglesia, pero tenemos ciertas creencias que si nos metemos con ellas, a veces nos podemos meter en un problema. ¿Cómo le decimos a estos que están todo el día confesando, decretando y declarando y tantas cosas? ¿Cómo le dices tú que eso no está en la Biblia? ¿Cómo se lo explicas? Porque a veces ni siquiera nosotros sabemos explicarlo, ¿verdad? Quizás lo hemos escuchado decir que eso no está bien, pero nada más que hay que ver, hermanos. Yo hace poco comentaba el caso de este supuesto apóstol triunfador y famosísimo, multimillonario, hablándole al huracán que no iba a pasar por su ciudad. Decretó, declaró, se dejó el alma gritando allí. ¿Qué ocurrió al final? El huracán pasó.
y tuvo que esconder su cabeza entre las piernas, y al poco tiempo tuvo que hacer una reunión especial donde le pedía a la gente que hicieran donativos de $50,000. Si tú quieres un cambio de nivel, tienes que donar $50,000. Y así la gente, dando $50,000, porque tuvieron que reconstruir todo lo que el huracán había destruido. Increíble, cosas increíbles que están pasando. Y que nosotros los cristianos, por falta de tener un mínimo de base, permitimos y toleramos. Hermanos, si yo un día estoy parado aquí delante de vosotros y digo alguna barbaridad, vosotros tenéis toda la obligación y toda la responsabilidad de decirme, pastor, eso que usted está diciendo no está en la Biblia, no está bien. Lo tenemos que repasar, lo tenemos que mirar, porque no está bien. Bueno, vamos a seguir otro poquito más, antes que os enfadéis conmigo. Bueno, el tiempo que le tocó vivir a Timoteo, bueno, primeramente a Pablo, evidentemente, y Pablo logró que esta iglesia fuera una iglesia creciente. Era una ciudad con millones de habitantes, por cierto. Si tuvieron una iglesia con 500,000 de cristianos, ¿cuántos habitantes tendría que tener la ciudad? Y fue tal el impacto del evangelio que predicó Pablo en aquella ciudad, que dice que había un grupo de personas que se ganaban la vida fabricando unos templecillos. Y había este templo, que era el templo de la diosa Diana, Artemisa, Afrodita, ¿vale? Que se dedicaban a fabricar unas estatuillas y unos templecillos, y con eso ganaban el sustento para su familia. Y era un buen negocio. Todo el mundo que pasaba por Éfeso se llevaba un templecillo o una estatuilla de la diosa Diana, porque daba buena suerte. Porque así me iba a ir bien la vida, mi economía iba a prosperar, iba a tener muchos hijos, porque era la diosa de la fertilidad, iba a tener buena cosecha, iba a alejar todos los males de mi casa, y ese tipo de cosas. La gente creía esto. Y cuando Pablo empezó a predicar que eso no valía para nada, que en el único que debemos de poner nuestra confianza es en Jesucristo, llegó un momento que la gente empezó a convertirse, a tal punto que se levantó la multitud y quisieron matar a Pablo. Quisieron matar, porque les había tocado el negocio. Ay, Dios mío. Bueno. Otra situación que se produce en la ciudad de Éfeso, que la iglesia tuvo que enfrentar, o que Pablo tuvo que enfrentar, era algo así como unos filósofos que deambulaban, ¿cómo se llama la palabra? Sí, deambulaban por la calle, que no eran filósofos exactamente, se llamaban los sofistas, ¿vale? Eran maestros que iban de ciudad en ciudad enseñando a ser buenos ciudadanos y a triunfar en la política, el arte, de hablar en público, la retórica, la esencial en la democracia griega, donde los ciudadanos participaban constantemente. Las enseñanzas de los sofistas tenían un fin práctico: saber desenvolverse en los asuntos públicos. Fueron los primeros pensadores que cobraron dinero por sus enseñanzas. Wow, esto sí que es muy interesante. Mira, uno de los problemas que tuvo que enfrentar la iglesia de Éfeso cuando empezó a dar sus primeros pasos era que, como las reuniones se hacían en las casas, la gente tenía cultos en sus casas, claro, tú invitabas a la gente y la gente venía a tu casa, no sé si prepararían un café, un té, no sé cómo sería, un refresco, no lo sé, pero hacían reuniones y entonces alguien tomaba la iniciativa de predicar la palabra del Señor. Y de repente resulta que se encuentran que muchos de estos sofistas, que eran sabios deambulantes, que iban de ciudad en ciudad y que cobraban por sus enseñanzas, se empezaron a colar dentro de la iglesia. Y eran gente que esta gente tenía la capacidad de hablar hasta de lo que no sabía. Escuchaban 2 o 3 ideas y era suficiente para poder sacar una enseñanza, una doctrina y predicar a la gente. Y hablar. Es algo muy interesante cómo la iglesia tuvo que enfrentar a estos sofistas de la época. Bien, quiero ver un pasaje un poquito más adelante en 1 Corintios capítulo 2, sofistas, aquí está. Dice en 1 Corintios 2, capítulo 2, versículo 1, nos dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios,
No fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Sabéis cuál era la gran diferencia que había entre los sofistas, estos charlatanes profesionales que se ganaban la vida o se dedicaban solamente a dar discursos y eran los que normalmente vivían del aplauso de la gente? Y tenían un sistema muy bueno, que algunos utilizan hoy también cuando predican. Mirad lo que os voy a contar. Estos sofistas se ponían ante una gran audiencia y empezaban a hablar, y de repente tocaban un tema y no sabían ni lo que tenían que decir. Simplemente eran profesionales, charlatanes profesionales, de estos que hablan y hablan, como los políticos hoy en día, ¿verdad? Que tú los escuchas hablar y hablar, no dice nada, pero habla, ¿no? Pero cuando de repente él tocaba un tema y en una parte de la audiencia la gente empezaba a aplaudir o decían, bien, qué bueno, qué bueno. Entonces él se giraba hacia esa parte de la audiencia y por ahí tiraba. Y ganaba esa parte de la audiencia. Entonces él iba como sondeando, examinando qué tipo de audiencia tenía y qué es lo mejor que era como buscar agradar a la gente, porque tenían una necesidad imperiosa. ¿Sabes cuál era? Querían el aplauso de la gente. Vivían, su ego se alimentaba, su autoestima se alimentaba del aplauso de la gente. Entonces, cuando lograban captar la atención de alguien o impactaban en una parte de la audiencia y esa parte de la audiencia aplaudía, eso les alimentaba y les satisfacía. Pero además no solamente eso, sino que además ellos también cobraban por sus enseñanzas. Y la diferencia que nosotros encontramos entre los sofistas, estos falsos filósofos o falsos hombres sabios o que amaban la sabiduría, y entre el evangelio que predicaba Pablo, es que Pablo dice, yo no fui a vosotros con palabras, sino con demostración de poder. O sea, había un respaldo del poder de Dios en aquello que predicaba Pablo. Y es lo que marcaba la diferencia. Y es lo que tiene que marcar la diferencia también entre nosotros cuando hablamos del mensaje del amor de Dios. Hermanos, ¿de qué nos sirve en pleno siglo XXI predicar de algo que ni siquiera nosotros hemos experimentado? Y hermano, no podemos dar por hecho que los que estamos en las iglesias, todos ya hemos tenido un encuentro, un nuevo nacimiento, llámale como quiera, pero lo importante es que no se ha producido lo que se tiene que producir en la vida de aquel que se acerca al Señor. Porque no es lo mismo ser un simpatizante, ser una persona que se identifica, que una persona que se ha convertido en un hijo de Dios. Y es un tema para reflexionar muy seriamente. ¿Por qué estamos en los caminos del Señor? ¿Por qué estás tú en los caminos del Señor? ¿Por qué sigues al Señor? ¿Por qué vas a la iglesia? ¿Es que te gusta, te sientes bien, te identificas? ¿O es porque realmente has tenido un nuevo nacimiento? Nuestro objetivo, cuando nos acercamos al Señor, hermano, no es que nos sintamos bien, no es que nos sintamos cómodos, no es que digan algo que a mí me parece correcto y ese tipo de cuestión. No, hermanos, cuando nosotros nos acercamos a buscar de Dios, debemos de experimentar el poder de Dios. Y ese poder de Dios no precisamente o absolutamente tiene que ser en cuestión de milagros externos. Porque el primer milagro que se tiene que producir es en nuestro interior. Es experimentar la mano de Dios entrando a tu alma, a tu corazón, a tu espíritu y modificando tu forma de pensar, tu forma de sentir, y por ende, tu forma de vivir tu vida. Estamos ya en la recta final
Y quiero terminar con un pasaje donde Pablo, una vez más escribiendo a Timoteo, dice: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, no sabe nada y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombre corrupto, de entendimiento y privado de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Hermanos, no es nada nuevo tener que decir que para muchos el Evangelio es un medio para alcanzar fama, para alcanzar éxito, para hacerse millonario y este tipo de cuestiones. No va por ahí la cosa. ¿Y cuántos os acordáis del mensaje que el Señor envía a través del apóstol Juan a los 100 años de edad, estando desterrado en la isla de Patmos? Solamente quiero leer un versículo. El versículo 4 del capítulo 2 de Apocalipsis dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, volveré pronto a ti y quitaré tu candelero de tu lugar si no te hubieras arrepentido. Hasta aquí hemos estado viendo una serie de consejos, cómo el Señor, a través de Pablo, a su vez Pablo a través de Timoteo, cómo intentó mimar, cuidar a esta iglesia de Éfeso. De distintas maneras. Le dio lo mejor que había en la época. Envió a Priscila y a Aquila. Envió a Apolos, el mejor predicador de la época. Envió a Timoteo también, para que fuera el obispo, para que fuera el pastor de aquel lugar. Y a Timoteo, ¿os acordáis? Le dio 2 consejos. A Timoteo le dijo: no descuides el don que hay en ti, que has recibido mediante profecía. No descuides el don que hay en ti. Y luego también le dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. La pregunta es, ¿qué pasó con aquella enorme iglesia de 500.000 de cristianos que llegaron a ser una iglesia de 500.000 de cristianos, a la que el Señor vez tras vez les advirtió y les advirtió? Tener cuidado de no dejar que se metan malas enseñanzas dentro de la iglesia, tener cuidado de no creer a estos charlatanes tantas cosas que se levantan por ahí, que lo único que quieren es hacer negocio con vosotros. Y para muchos, lamentablemente, hoy la iglesia es un gran negocio. Y es triste decirlo. Yo no sé cuántos años hará que no soy capaz de decirle algo. Bueno, antiguamente sí. Cuando nosotros vivíamos en Madrid, por muchos 10 años vivimos en Madrid, antes de venir a Alicante. Pero cierto es que antiguamente, yo me acuerdo que cuando le evangelizaba a alguien, lo primero que le decía: mira, pon la radio, que ahí hay una radio cristiana. Y había unos mensajes bonitos, habían canciones cristianas y ¿cómo no le iba a decir? Pero yo sabía, yo me voy, yo te evangelizo, pero mira, pon esta radio, la 104 no sé qué, y yo sabía que esa radio iba a seguir evangelizando a esta familia o a esta persona. Pero ¿quién se atreve hoy a decirle a alguien que tú evangelices: pon la radio, que ahí están hablando del Señor? ¿De qué están hablando en la radio? Están sacando dinero. Con las famosas maratónicas, las famosas radios, todo el día pidiendo dinero. Entonces, cuando tú, haz la prueba, te invito a que lo hagas. Dile a alguien que ponga la radio cristiana: esas que están todo el día pidiendo dinero. Ya no vuelves a decir, yo no lo he vuelto a decir nunca más. Y así os puedo hablar que cantidad de personas que han puesto un medio de comunicación que tiene un potencial tan tremendo, donde podíamos evangelizar a miles,
Pero lo que hacemos es que los ahuyentamos, los alejamos del Señor. Hermanos, yo sé que esto a veces en nuestros países, en Sudamérica, pedir dinero, la gente es más flexible, más generosa, pero con ese sistema en España hemos metido la gamba, ¿eh? Porque a los españoles no les sacas el dinero así nomás, ¿eh? Nada más que tienes que ver cómo cuando pasan el cepillo, como se dice aquí, ¿no? En la misa, ¿qué echan? Unos centavitos, ¿no? Unas moneditas. No le pidas más que eso. No le pidas más que eso. Pero bueno, también tienen unos sistemas, el gobierno le da miles de millones, bueno, ¿de qué se van a quejar, no? Y además han descubierto otros sistemas, ¿no? Que hace poco yo lo veía en la tele. Ellos tienen un sistema, que tienen un equipo de personas que cuidan de los abuelitos, que estos que están solos, abandonados y que ya no tienen familia y que ellos los cuidan. Y nosotros te cuidamos, no te preocupes. Pero tú firma aquí que cuando tú te mueras, todo lo que tú tienes, tu casa, tu campo, tu no sé qué, todo para la iglesia. No pagan impuestos y después todo ese dinero vuelve nuevamente a la iglesia. Bueno, para seguir haciendo obra de caridad, pero tienen un buen sistema. Ellos saben que por ahí no van a entrar. Y nosotros estamos intentando ganar españoles para Cristo de esa forma. Equivocados estamos, equivocados. Bueno, yo quiero terminar aquí con esta reflexión. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. La pregunta es, ¿dónde está esa iglesia tan grande, tan importante, que llegó a tener 500.000 de miembros? En Turquía lo que hay ahora son musulmanes. No hay cristianos. La iglesia murió. Tuvo la posibilidad de ser una iglesia que hubiera marcado, que hubiera sido un referente, que hubiera sido algo. Qué pena, ¿verdad? Qué pena. Y yo me quedo con estas palabras, esta última palabra. No descuides el don que hay en ti. Hermanos, si tú tienes un don para servir al Señor, utilízalo. Solo tienes una vida nada más. No, ya lo haré después. No, ya, solo tienes una vida para servir al Señor. ¿Cuándo vas a servir al Señor? Con aquello que Él te ha dado y con lo que te ha capacitado para que le sirvas. Aviva el fuego del don de Dios que está en ti, por imposición de mis manos. Hermanos, tenemos que cuidar nuestra vida cristiana. No des por hecho que como ya eres salvo, ya está, no pasa nada. No, cada día tienes que avivar ese fuego de Dios en tu vida. No dejes que se... Mira, siempre digo que para llegar a una cierta altura espiritual en tu vida, el trabajo es tenaz. Y cuando llegas a esa altura espiritual, caerte de ahí al suelo, deja de leer la Biblia 3 días, deja de orar una semana y luego me cuentas, a ver qué pasa. Empiezas a apagarte y cada vez te va a dar menos ganas de buscar las cosas de Dios. Y llega un momento que te conviertes en un mundano, empiezas a razonar como mundano, como alguien que no teme del Señor. Por tanto, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Hermanos, el consejo que Pablo le da a Timoteo, mira, Dios, no te preocupes que Dios te va a avivar el fuego. No. ¿Quién es el que tiene que avivar el fuego? Timoteo. ¿Quién es el que tiene que avivar el fuego de Dios en tu vida? El pastor. Los hermanos. ¿Quién? Cada uno de nosotros somos responsables de nuestra vida espiritual delante de Dios. Deja de echarle la culpa a los demás. Deja de echarle la culpa a la vida, a las circunstancias. No, cada uno de nosotros somos responsables de cómo va nuestra vida espiritual. Aleluya. Bueno, con esto quiero terminar. Por favor, el equipo de alabanza se puede tomar su sitio. Vamos a ponernos de pie un momento, por favor.